Buenas tardes, continuamos aquí con el tema de los teoremas. En, este, en esta sección tenemos el teorema de la reciprocidad. Decimos entonces que en un circuito lineal bilateral con una sola fuente, la relación de la excitación a la respuesta es constante, ¿sí? Al intercambiar las posiciones de excitación y respuesta, pues da de nuevo esta constante. Lo vamos a ver con unos ejemplos más adelante. Entonces, acordémonos, un circuito lineal no incluye elementos como transistores, diodos y cosas así similares, ¿no? Para ver la demostración de este teorema, nos referimos a esta ecuación que corresponde a la ecuación de del arreglo de mallas, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño repaso. Entonces decíamos aquí en el video número 19 las ecuaciones, el arreglo de ecuaciones que se hacen en unos circuitos de mallas, donde teníamos el arreglo de esta manera: las corrientes I1, I2, I3, bueno, las que hayan, multiplicados por sus correspondientes impedancias, y la columna de voltajes, lo que daba la forma matricial de la ley de Ohm, donde este es el delta impedancia, y esta es una forma de hallar una de las corrientes, ¿sí? Bueno, entonces para que hagan referencia a ese video, ya lo hemos repasado varias veces. Una de las corrientes es igual, en este caso la I1 es igual a B1 por el adjunto de Z1 sobre el delta impedancia, más B2 el adjunto de Z21, ¿sí? Sobre el delta impedancia, más B3 por el adjunto del Z31 sobre el delta impedancia. Entonces acordémonos esta ecuación. De nuevo aquí tenemos IR, se relacionan todos los voltajes B1. Este es el delta 1R, el delta RR, el voltaje BR, ¿sí? Tienen la misma formación de la que vimos anteriormente, sino que se hace relacionada a la fuente BS y a la excitación BR, y a la fuente B, a la fuente BS, ¿sí? La fuente de excitación, y a la respuesta IR. Así es. Entonces, como las demás, como se trata de un circuito con una sola fuente, miramos que estas se eliminan, quedando la fuente de excitación BS. Por lo tanto, esta igualdad queda de esta manera. Listo. Haciendo esta operación, este cociente BS sobre BIR, BS sobre IR, da este valor que corresponde a la impedancia de transferencia SR, fuente respuesta. Dice que al intercambiar las posiciones de la excitación y la respuesta, la fuente será BR en este caso y la corriente será IS. ¿Sí? Se intercambiaron, vea, las letras. Respuesta y source, fuente. Por tanto,
la ecuación quedaría el arreglo de esta manera. Sí, el delta quedaría registrado igualmente así. El delta de impedancia queda señalado como se muestra. Y la impedancia de transferencia es el BR, en este caso, sobre el IS, que sería igual a esta expresión, el inverso, ¿no? Y es el Z de transferencia. Pero ahora debemos acordarnos que el Z de transferencia SR es igual al Z de transferencia RS. Esto ocurre bueno, se trata de un circuito lineal bilateral donde el delta Z o el delta impedancia, ¿sí? Esta matriz del delta impedancia es simétrica respecto a la diagonal. Ya miramos eso. Vamos a tomar este delta impedancia que nos dio en algún ejercicio. Entonces, la simetría hace relación a estos valores. Esta es la diagonal. Miramos que este valor es igual a este valor es igual a este y este valor es igual a este. Hacen referencia a esa simetría, ¿sí? Eso es lo que se dijo en el comentario anterior. Vamos a mirar por acá. Otro ejemplo sería esta otra delta impedancia o matriz de impedancia. Esta es la diagonal. Miramos que este valor es igual a este valor es igual a este y este valor es igual a este. Entonces ahí está la explicación. Por tanto, dice respecto a la diagonal lo que mencionamos. Por tanto, los adjuntos delta SR es igual al adjunto delta RS. Bueno, aquí dice las notas. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Listo, este es un ejemplo. Dice que en el circuito de una sola fuente representado en la figura 12.9a, este es el circuito, tenemos una sola fuente, bueno, de tal valor, origina una corriente IX en la rama de 5 ohmios, o sea, origina esta corriente. ¿Sí? Hallar esa corriente y comprobar para este circuito el teorema de la reciprocidad. Bueno, listo. Entonces, vamos a hallar esa corriente. Hacemos las corrientes de mallas I1, I2, I3. Hacemos las ecuaciones como hemos venido desarrollando en los ejemplos, ¿sí? Dijimos que debíamos conseguir arreglos de esta manera, donde podemos separar I1, I1, I2, I3 en función de la B1, en esta I1, I2, I3 en función de B2. Entonces, como hemos venido haciendo, bueno, en realidad aquí no se hizo en lápiz como en los otros ejemplos, pero vamos a mirar la primera. La primera es I1 por 10 más J5 por I1 menos I2 que va al contrario. ¿Sí? Entonces forman esta primera ecuación. ¿Sí? Donde tenemos relacionadas estas con I1 y estas I2 y no existe I3 en esa primera malla, ¿no? Entonces
acordémonos, se hace la separación. Este es el factor de la I1, este es el factor de la I2 y este es el factor de la I3. Y se iguala eso a 100.45, que en este caso para calcular la corriente 3 se reemplaza en la columna 3. ¿Sí? Ya hemos hecho estos ejercicios, entonces es solo a manera de recordar. Esta es la primera ecuación, igualada a 100 con 45 grados. Listo. Esta es la segunda ecuación que corresponde a esta. Y este es el tercer arreglo de la tercera ecuación que corresponde a esta. Listo. Estos son los voltajes que nos da para la primera malla, para esta que son 100 con 45, para esta que es 0, no hay fuentes, para esta que es 0 también, que no hay fuentes. ¿Listo? Entonces esta es la I3, se resuelven las matrices, este valor dividido en este da esta cantidad, y finalmente tenemos este valor de 2.16 a 57.5 grados, 2.16 amperios. Listo, esa es la corriente IX, que es igual a la I3. Listo. Ahora, ¿cómo se aplica el teorema de la reciprocidad? Pues simplemente pasamos esta fuente a este lado, como se dibuja acá, vea. ¿Sí? Con este sentido igual al de la corriente asumida acá, I3. Entonces se coloca en esta parte de la fuente donde estaba la corriente, y se mide la IX que resulta de pasar a la fuente acá. Se mide ahora la IX a este lado. Entonces, de forma análoga, bueno, aquí lo explican. De forma análoga se calcula esa IX que corresponde ahora a esta I1. De forma similar se hallan, bueno, el delta Z es igual porque se trata del mismo circuito, ¿sí? El delta impedancia. El de arriba cambia de esta manera, cambiando esta columna por los valores correspondientes de voltajes, porque vamos a hallar la I1, que en este caso es la IX, y nos dará, haciendo esta operación, finalmente 2.16, que es exactamente el mismo valor que se calculó. O sea, ahora transportando la fuente a este lado nos dio el mismo valor de corriente, ¿sí? Entonces se comprueba el resultado o el teorema de la reciprocidad. Sí, ya hemos armado esas ecuaciones como se explicó en el video 19. Entonces, para que miren si no entendieron, o los ejemplos posteriores o anteriores a este video, que sí los dejamos escritos por aquí en el libro a lápiz. Entonces, gracias por la atención. Vamos a ver más ejemplos. Dice este otro. En este circuito ahora tenemos una fuente de corriente que está excitando por este lado, ¿sí? Con este valor. Y piden hallar el voltaje V2 que cae en este nodo 2. Bueno, esto es lo que está escrito acá. Y aplicar el teorema de la reciprocidad cuando ahora pasamos la fuente de corriente a este lado y miramos el voltaje que cae en estos elementos, ¿sí? Entonces, primeramente hacemos esto. Bueno, aquí sí hemos hecho el manuscrito por el método de tensiones en nodos, ¿sí? Sería B1 sobre 3 más J4, ¿sí? Vamos acá, el voltaje B1
sobre 3 más J4, ¿sí? Es una corriente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que esta corriente es igual a esta corriente más esta corriente. Entonces, ya dijimos que B1 sobre estos elementos más B1 menos B2 sobre este elemento es igual a esta corriente. Entonces aquí escribiéndolo sería B1 sobre 3 más J4 más B1 menos B2 sobre J10 es igual al valor de la corriente que se ve acá. Listo. Entonces se hace la separación. Para que nos queden los valores de B1, B2. Entonces, mire, aquí la flecha nos dice que B1 es factor de 3 más J4 más J10. 3 más J4 más 1 sobre J10, ¿sí? Esta. Entonces, estas son los factores de B1. Y este es el factor de B2, que es 1 menos 1 sobre J10. ¿Sí? Y es igual a 12,90. Este arreglo corresponde a los voltajes de nodos. ¿Sí? Entonces, para recordar, vamos a mirar las ecuaciones. Listo, por aquí estamos. Entonces, este es el arreglo de ecuaciones. Es del tema de análisis por el método de tensiones en nudos. Está en el video 22 para que le pasemos este tema. Este es el arreglo de matrices. Sí, ya lo vimos en el ejemplo. Donde está aquí voltajes. Este es el delta admitancias. ¿Sí? La columna de voltajes, la matriz de voltajes, la matriz de corrientes es similar al que vimos con el delta impedancia. Similar, ¿no? Donde los correspondientes valores de B1 es igual a I1 por el delta admitancia 1,1 sobre el delta admitancia, el delta de la admitancia 1,1 es, y este es el delta admitancia. Bueno, es similar, es para que miren en el video 22 de circuitos la explicación. Listo, bueno, aquí tenemos el arreglo de matrices donde este es el delta admitancias, la matriz de voltajes, la matriz de corrientes. Listo, dijimos que este es la primera ecuación. La segunda ecuación es B2 menos B1 sobre J10. B2 menos B1 sobre J10. Ahora vamos a hacerlas todas saliendo del nodo, y la suma de esas corrientes es igual a 0. O sea, B2 menos B1 sobre J10, B2 sobre 5 más B2 sobre 5, voltaje B2 sobre 5, más voltaje B2 sobre 2 más J2, la otra corriente que sale. O sea, la sumatoria de corriente en el nodo es igual a 0. Entonces, escrito es B2 menos B1 sobre J10, ya dijimos, más B2 sobre 5 más B2 sobre 2 más J2, sumatoria de corriente es igual a 0. Hacemos las separaciones, ¿sí? B1 queda factor de 1 menos J10, aquí está. B1 factor de menos 1 sobre J10, B2 es factor de estas tres, esta y esta, que aquí están.
menos J10, 5 y 2 más J2. Son las que tienen B2. Entonces estas serían las de B2. Esta sería la matriz B2 de voltajes. Y esto es igual a 0. En este caso, esta es igual a corriente 0. ¿Listo? Entonces para hallar la corriente, el voltaje B2, que es el que nos interesa, el que nos preguntan, entonces se deja esta matriz delta admitancia resolviéndola da estos valores. Se deja esta matriz abajo y en esta de arriba se reemplazan los valores de corrientes en esta porque vamos a hallar el B2, ¿sí? De forma análoga a lo que hemos venido haciendo. Entonces le pasar la teoría del video circuitos 22. Resolviendo estas matrices tenemos estos valores y finalmente este valor de voltaje con este ángulo. Ese es el B2. Ahora que dice que aplicando el teorema de la reciprocidad se aplica la corriente en el nodo 2. O sea, la corriente, ahora aplicamos una corriente acá, llegamos a este nudo con esta corriente y miramos qué voltaje se forma acá. Entonces podemos, bueno, aquí es lo que acabamos de mencionar. Entonces, ¿cómo hallamos ese voltaje Bx? ¿Sí? Entonces dice, entonces aquí el análisis que se hace es que esta corriente que ingresa va a ser igual a la corriente que transita por esta por este lazo, más la corriente que transita por este lazo, más la corriente que transita por este lazo. Entonces aquí está escrito. La corriente que transita por este lazo es B2, voltaje B en el nodo 2, sobre 3 más J14. La suma de estos dos no. Entonces sería acá B2 más J14, vea. Esa es la primera. Más B2 sobre 5. Aquí está. Más B2 sobre 2 más J2. B2 sobre 2 más J2. Esas tres corrientes es igual a 12 amperios con 90. Esta. Listo. Esas son las ecuaciones arreglando o dándole otra presentación a la ecuación queda así, ¿sí? De donde despejan B2. Entonces haciendo el despeje de B2 queda de esta manera, ¿sí? Queda de esta manera. Y finalmente que miramos que B2 es 21.3, pero B2 es de este nodo, ¿no? Ahora, para averiguar el Bx es un divisor de corriente. Entonces, el Bx es igual al B2 es este por el divisor de corriente B2 en la que cae, o sea, 3 más J4 sobre la suma de esta y esta. Entonces tenemos 3 más J4 más J10. Este es el divisor de voltaje. Por tanto, Bx haciendo esta operación nos da 7,45.99. Ese es el valor de Bx. ¿Sí? Miramos estos valores
y resultan que son los mismos. Entonces se ha comprobado el teorema de la reciprocidad, ¿sí? Intercambiando de lugar la fuente y excitación, o la fuente no la fuente y la excitación, sino la fuente y la respuesta. Entonces nos dio el mismo valor, ¿sí? Y bueno, lo que comentan acá también dicen que nótese que este valor B2 no, ahora es diferente. O sea, este B2 de 21.33 es diferente a este, ¿sí? Pues lógico, pues hemos intercambiado la fuente y la respuesta, ¿no? ¿Sí? O sea, exactamente en este punto B2 es ahora el voltaje diferente. Lo que pasa es que esta excitación de la misma corriente que miramos acá, la trasladamos acá, y en este lado donde estaba esa corriente, ahora resulta el valor Bx, ¿sí? Bx que sí va a ser igual al que se registró en esta rama. Listo, espero que hayan entendido. Aquí en lápiz hay otra resolución que resulta en la misma respuesta. En la misma respuesta que he explicado, de esta manera tenemos que esta corriente que ingresa podemos dividirla en dos corrientes, la que pasa por este lazo y la que pasa por este paralelo. La que pasa por este lazo y la que pasa en este paralelo, esta corriente I de este valor. Entonces, aquí lo que hacen es este paralelo. Entonces se resuelve de esta manera. Aquí está resuelto, ¿sí? Se hace la operación matemática. Resulta en este valor 1.93 con ángulo de 29. Es este paralelo, entonces para que lo copien, para que le pasen el proceso del paralelo, la multiplicación de estos dos sobre la suma de estos mismos dos. Listo. Y ahí se resuelve. Ese es el paralelo. Entonces hacen una división de corriente que se trata de esta corriente que ingresa, que se reparte en este paralelo sobre este. O sea, en sí es la corriente se reparte entre el divisor de corriente que se define en la rama que no pasa sobre la que no pasa más en la que pasa. En la que pasa es 3 más J14. Entonces 3 más J14. Entonces este es el paralelo y esta es la corriente I. Entonces la corriente IA, que es esta, es igual a la corriente total sobre la que no pasa, por la que no pasa, sobre la que no pasa y en la que pasa. Eso de la que pasa es por donde pasa la corriente, ¿no? Entonces hacemos la operación. Aquí está escrito los valores y resulta en este valor con este ángulo 1.48 por ¿qué? Y con ángulo 46.4. Entonces
Ahora hacemos el voltaje Bx, que el voltaje Bx es esta corriente por estos dos elementos ahora. Entonces Bx es esta corriente IA que calculamos por estos dos elementos, 3 más J4, 3 más J4, y resulta que nos da esta operación finalmente 7.4 con 99 grados. Parecido a este valor. Es otro método, ¿no? Bueno, un divisor de corriente. Entonces resultó esta igual a esta. De nuevo, el teorema de la reciprocidad. Un último ejemplo es determinar en el circuito de una sola fuente. Aquí ingresa una corriente, ¿sí? Una fuente de corriente ingresa y preguntan el voltaje Bx que se genera aquí en este condensador. Entonces, hacemos la operación. Dice que en la primera figura, o sea esta, la corriente I2, ¿sí?, es igual. La corriente I2 es igual. Un divisor de corriente, de nuevo. En la que no pasa, que es esta rama, es en la que no pasa I2, sobre la que pasa más en la que no pasa, que son estas. O sea, al sumar esta y esta, da este valor, ¿sí? Da 7 más J3. Listo. Entonces, haciendo esa operación, este es 5.5 amperios con 90 grados, nos da este valor de corriente. Entonces ahora, como hallamos I2, lo multiplicamos por este menos J2, ¿sí? Menos J2 por esa I2, esta es la I2. Entonces hacemos la multiplicación y nos da ese Bx 9.28 con 21.8 grados de valor de voltaje Bx. Bueno, de nuevo aplicando el teorema de la reciprocidad, ahora cambiamos la fuente de corriente, ahora ingresa a este lado y debemos hallar la Bx que cae ahora en esta rama. O sea, se hace al contrario, ¿no? Teorema de la reciprocidad. Entonces el proceso que se va a hacer es otro divisor de corriente. Entra esta corriente, pasa por este lazo o esta rama y pasa por esta otra rama. Entonces hacemos el divisor de corriente, ¿sí? Es lo que dicen acá. La corriente I1 es igual a la I por en la que no pasa. En la que no pasa es esta. Sobre la que no pasa más en la que pasa. Que es esta suma. O sea, la operación de esta rama más esta, pues es este valor. Un divisor de corriente, ¿no? Ya vimos esos temas. Entonces, reemplazamos valores, llegamos a esta cantidad de corriente. Entonces ya llamo la corriente I1 que circula por esta rama. Ahora hallamos el voltaje multiplicando esta corriente I1 por estos dos elementos, que es lo que dicen aquí. La corriente I1 por estos dos elementos, 5 más J5, y nos da este valor de voltaje Bx 9.27, lo que efectivamente nos dio en este circuito, ¿sí? Valores cercanos. Entonces quedó comprobado el teorema de la reciprocidad. Gracias por la atención.